muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Vemos que en este momento pues se están conectando y vemos ya más de 60 personas, ¿cierto? Lo cual nos complace mucho. Además porque sabemos que hay inscritas y vemos allí en los asistentes gente de diferentes tipos de industria, lo cual nos parece muy chévere. Bueno, queremos, digamos acá ya la parte del anuncio, es que queremos informarle que esta grabación, este webinar va a ser grabado, va a ser publicado posteriormente en nuestro portal web. Y adicionalmente queremos invitarlos para que por favor diligencien la encuesta que les va a aparecer al final de esta sesión. Y bueno, allí nos pueden y dar sus razones por si quieren profundizar un poco más en el tema, digamos que de esa manera nos lo pueden hacer saber. Esperamos que esta información que vamos a presentar hoy sea de su interés, que motive a nuevas formas de aplicar esto en sus organizaciones, en pro del desempeño de sus organizaciones. Y bueno, me presento, mi nombre es Paola Barbosa, yo soy consultora senior de PwC, hago parte de la línea PAS, que es Project Advisory Service. Yo estoy ubicada en la oficina en Cali y el día de hoy también nos acompaña Juan Manuel Pico, quien él es gerente de consultoría de la misma línea y se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Hola a todos, buenos días. Prendo un momentico la cámara para saludarlos. De nuevo, pues una fraternal bienvenida a este webinar. Como decía Paola, esperamos que les guste el tema. Es un tema relativamente nuevo, interesante, y pues que hemos buscado hacerlo como de la manera más general para que se pueda llevar la idea completa de la temática y que puedan empezar a ver, digamos, diferentes maneras de trabajar estos conceptos en sus compañías. Entonces, de momento, pues, apago un ratico la cámara, dejo que Paola avance. Vamos a trabajar el webinar, ella va a trabajar una primera parte, yo trabajo la segunda parte de la temática, y pues nada, esperamos que lo disfruten mucho. Gracias, Juan. Listo, entonces ya, ahora sí, démosle inicio ya al contenido de nuestro webinar. Nosotros lo hemos denominado gestión de proyectos como capacidad organizacional. Y para este webinar, lo que estamos buscando, o digamos que lo hemos enfocado particularmente al sector productor, y ustedes lo han visto en las invitaciones pues, que les han llegado, porque digamos que aunque entendemos que este tema es muy amplio y tiene mucha profundidad, digamos que queremos que tengan presente que lo vamos a manejar desde la generalidad, pero obviamente de nuestra experiencia en el sector, que es donde pensamos que particularmente se puede evidenciar de una manera más tangible y reconocer el valor del contenido que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, bienvenidos nuevamente. Como decía Juan, la agenda la hemos dividido en dos partes. Digamos que la primera parte es el contexto actual de lo que es la gerencia de proyecto y por qué realizan proyectos las organizaciones. Vamos a ver también algunos datos de estudios recientes interesantes que muestran un poco los resultados a la fecha en el mundo de la gerencia de proyectos, teniendo presente que eso es una disciplina y seguramente los que estamos acá pues hemos visto o conocemos sobre la evolución que tiene y que desde luego pues ha madurado mucho, que las compañías han venido implementándola bien, otras pueden hacerlo mejor, sin embargo pues reconocemos que aquí sobre esta disciplina pues hay camino para la mejora. De hecho hay un anuncio y es que veíamos que ayer ya está publicada la versión del Paintbook de la versión 7. Entonces, para los amantes y apasionados que somos de esta disciplina, pues bueno, allí está. Parece ser que a finales de agosto va a salir ya la versión en español. Entonces, bueno. Bueno, volviendo a la agenda. Está en dos. Esta parte del contexto actual, otra parte del contexto actual que vamos a ver es que queremos profundizar un poco y hacer a partir de un análisis interno que hemos hecho sobre cuál es la problemática que se da a partir de los resultados que vamos a ver, ¿cierto? Y esto nos lleva a pensar un poquito por qué la gestión de proyectos como capacidad organizacional, que es nuestro enfoque hoy, y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y a partir de esto, pues vamos a tener tres conclusiones ya de esta parte del contexto actual.
Y la segunda parte, que va a estar a cargo de Juan, como lo mencionó, pues ya es entrar propiamente en lo que es la gestión de proyectos como capacidad organizacional. Allá vamos a ver cuál es el enfoque, cuáles son los beneficios, y digamos que queremos mostrar esto, cómo lo podemos hacer desde una perspectiva de la firma, esto cómo lo podemos implementar o cómo lo podemos llevar a nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, demos inicio entonces al contenido y empecemos con la parte del contexto actual. Y aquí nos hacemos una pregunta y es, ¿por qué realizan proyectos las organizaciones? Digamos que la respuesta corta y la que uno generalmente encuentra en la teoría, en los libros, bueno, en toda la literatura y que por supuesto pues reconocemos que es cierta y que debe ser así, pues es para crear valor, ¿cierto? Pero tratemos de mirar un poquito más en detalle y de bajar y profundizar un poco más, buscando, digamos, la lógica para poder entender esto, cómo se materializa en una capacidad organizacional. Y entonces, desde nuestra experiencia, encontramos que hay 3 razones fundamentales por las cuales las organizaciones hacen proyectos. Entonces, la primera, para mejorar el desempeño organizacional. Aquí podemos decir que todo tipo de proyectos tiene como fin mejorar su desempeño, ¿cierto? Mejorar el desempeño del negocio. Hay otra razón que consideramos que por las cuales las organizaciones o las empresas hacen proyectos, y es porque tienen que cumplir con propósitos de responsabilidad corporativa. Y entonces eso los lleva a hacer otro tipo de proyectos. Incluso uno ve que hay empresas que al hacer un proyecto le pegan a mejorar el desempeño, pero también están, digamos, cumpliendo con la parte de responsabilidad corporativa, ¿cierto? Y la tercera razón es porque tienen que cumplir marcos regulatorios. Entonces aquí digamos que esta sí es que se tiene que hacer sí o sí. Esto seguramente se puede clasificar de otras maneras, digamos que de nuestra experiencia lo vemos en esas 3 categorías, pero aquí lo importante es que esos propósitos por los cuales las empresas están haciendo proyectos, pues apunten a la estrategia organizacional, y ahí lo vemos en la gráfica. Dependiendo de la estrategia y del entorno, es como las compañías definen qué tipo de proyectos van a hacer. ¿Cierto? Entonces, si bajamos un poquito esto, propósitos, y vamos a empezar acá a mirar cuáles tipos de proyectos, digamos que esto también es una lista a modo de ejemplo, pueden haber más, pues, y puede ser muy variada. Digamos que lo que nosotros vemos es tipos de proyectos como, por ejemplo, en temas de capacitaciones, en desarrollo de nuevos productos, I+D+I, innovación, desarrollo, investigación, mejoras a la infraestructura, proyectos sociales, bueno, iniciativas neto cero, que es todo el tema de reducción de emisiones de carbono ya en las operaciones, automatización de procesos, nuevas tecnologías, bueno, en fin, digamos que esto puede ser muy variable, pero digamos que por esto es que nosotros vemos como una de las razones por la cual es tan evidente y tan necesaria una gestión de proyectos organizacional, que eso vamos bajando. A diferencia de otras industrias, digamos que pensamos que en el sector productor, y por eso enfocamos el webinar en este sector particularmente, sin desconocer que esto aplica para cualquier industria, digamos que ahí sí quiero hacer la claridad, pero digamos que en este sector lo vemos más tangible porque los tipos de proyectos tienen un poco de todo. Es decir, uno encuentra proyectos de obras civiles, de optimización de procesos, de temas logísticos, de mercadeo, de desarrollo de nuevos productos, incluso hemos visto temas hasta de robótica que también se da, y digamos que por toda esa variedad y ese campo tan amplio que manejan en la tipología de proyectos, pues evidentemente eso va a generar temas muy valiosos para la organización, ¿cierto? Para su desempeño. Sin embargo, lo que consideramos es que esto también se empieza a constituir como inconvenientes y problemáticas, que eso lo vamos a mirar también. Entonces, al final la respuesta a esto, o a la respuesta a esta pregunta de por qué realizan proyectos las organizaciones, pues es porque necesitan materializar la estrategia. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la realización de diversos proyectos. Y allí vemos en la gráfica que estos son conductores a la estrategia. Todos los proyectos que hacen las organizaciones
deberían conducir decisiones estratégicas. O sea, eso debe estar claro. Ahora bien, entremos un poquito ya en qué también lo están haciendo. Y aquí partamos, digamos que la mayoría conocemos sobre el tema de proyectos, y estoy hablando de la mayoría de organizaciones, si no son todas, y existen, como les decía ahora, organizaciones que lo están haciendo muy bien, otras que pueden o tienen cosas por mejorar, pero digamos que uno puede concluir que todas las empresas son conscientes y están implementando sus proyectos a partir de buenas prácticas, ¿cierto? Pero entonces ya miremos, y aquí entremos ya a profundizar un poco sobre esto, cómo lo vienen haciendo, a partir de dos estudios que queremos compartirles, que nos van a responder, digamos, a esa pregunta. Y bueno, aquí aprovecho para invitarlos, estos dos estudios los invitamos para que los consulten, tienen obviamente mayor detalle, profundidad del que estamos presentando acá, son el Pulse of the Profession del PMI de los años 2018 y 2020, y bueno, son muy interesantes, los invitamos a que los consulten. Nosotros hicimos, pues lo que hicimos fue sacar unos extractos de lo más relevante, obviamente para el tema del día de hoy, ¿cierto? Pero digamos que aquí ya entrando en lo que nos está diciendo estos estudios, es que, y lo vemos ahí en el círculo, que en promedio en el mundo se desperdicia el 11.4% de cada dólar invertido debido al bajo desempeño de los proyectos. Y cuando uno ve esa cifra, uno dice como que, uy, wow, ¿no? Porque si pensamos y extrapolamos ese porcentaje a la inversión que hemos hecho de los proyectos donde sabemos que no han dado los resultados, ¿cierto? En términos de beneficios para la organización, pues uno dice, se puede sorprender con esa cifra, ¿cierto? Porque lo más probable, primero, pues es que no sea una cifra menor, sobre todo, y aquí vuelve, desde nuestro conocimiento sabemos que en el sector productor, pues generalmente su inversión en CAPEX es alta para todos los tipos de proyectos, y pues obviamente este valor trasladado al desperdicio, pues no va a ser cualquier cosa. Entonces, listo, cuando estamos hablando del 11.4%, esto es un número muy grande. Si pensamos, por ejemplo, en una compañía que invierte al año 10.000 millones de pesos en CAPEX, pues uno podría pensar que, bueno, este desperdicio yo lo podría usar para fondear otros proyectos, para fondear incluso uno, pero muy grande. Entonces, bueno, vale la pena ahí hacer la reflexión. Además, si pensamos que esto, porque también lo hemos visto, se vuelve un tema recurrente, es decir, que sucede cada año y que además va creciendo proporcionalmente a lo que va creciendo mi inversión, pues bueno, uno dice, los inversionistas no van a querer que esta platita se quede ahí sobre la mesa y bueno, pues ese no es el ideal, ¿no? Pero yo también creo que tenemos que ser conscientes, y nosotros que estamos trabajando en el tema, pues que llegar a cero va a ser muy difícil. Y seguramente pues va a costar mucho trabajo, si me atrevo a decir que casi imposible, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque estamos trabajando con proyectos y somos conscientes que los proyectos tienen un grado de incertidumbre, que los proyectos tienen un factor de riesgo, pues que difícilmente nos permita llegar a esa cifra y que quede en cero. Sin embargo, pues sí creemos que podemos pensar en alternativas y maneras de poder reducir controladamente ese desperdicio y además poderlo medir. Yo creo que aquí la reflexión es esa, o sea, pensemos que vale la pena explorarlo y cómo poder lograr reducir esto. Listo, ahora ya entrando continuando, digamos, ya en el estudio, en los estudios que revisamos, pues ellos hablan de una causa general, que literalmente, textualmente dice, no se reconoce del todo la importancia esencial de la gestión de proyectos como conductor de la estrategia en las organizaciones. Fíjense que era lo que hablábamos ahora. Todos los proyectos deberían apuntar a materializar la estrategia. Pero lo que nos dice el estudio es que no todos reconocen esta importancia y no todos los proyectos lo están haciendo. O sea, no todos están creando valor apuntando a la estrategia. Esto es lo que ellos ven como una causa principal. Ahora,
Si miramos ese 11.4% que vemos allí, que es desde una perspectiva global, ellos en el estudio lo desagregan por categorías, por industrias, por regiones. Digamos que acá lo que nosotros hicimos fue pues, tomar lo que nos aplican para el tema de hoy. Y en regiones cogimos pues América Latina, manufactura como industria. Entonces, si uno ve América Latina, que es muy industria y que pues ahí podemos ver que el tema es un poco más preocupante de lo que veíamos a nivel global, porque estamos hablando que el promedio de desperdicio es del 12.5, a diferencia del 11.4, y que a nivel de manufactura, de producción, el promedio de desperdicio es aún mayor. Y ahí vemos que está en 13.5. O sea, uno diría, bueno, es un poco más alarmante. Pero también, de nuevo, se vuelve más interesante en buscar cómo poder reducir ese porcentaje. ¿Y cómo hacemos? Pues para que esa platica la podamos invertir en nuevos proyectos, ¿cierto? Y frente a esto, pues yo creo que vale la pena hacer la reflexión de, bueno, nuestras organizaciones, cada uno, ¿cómo estamos? ¿Estamos igual? ¿Estamos dentro de la media o estamos peor que eso? Yo creo que ahí es una reflexión sana que vale la pena hacer, pues porque, como les decía ahora, esto nos permite buscar alternativas. Y ya si seguimos bajando en el estudio, frente a lo que ellos hablan sobre región e industria, digamos que ahí citan unas causas principales. Y aquí vale la pena, nosotros veamos como que causas, pues bueno, lo vemos más como síntomas, porque literalmente ellos lo exponen como que cambio en las prioridades organizativas y mala planeación inicial. Sin embargo, nosotros decíamos, bueno, pueden ser síntomas porque es que una mala planeación se puede dar de muchas maneras. No sé, uno podría pensar en que hubo una mala identificación de requerimientos, en que las personas que están trabajando en la fase de planeación pues no tienen las suficientes skills o capacidades para hacerlo. Bueno, razones hay muchas, es que el tiempo, no se le dedicó el tiempo a esa fase de planeación porque sabemos que lo hemos visto que se subestima esa fase, entonces como que venga, no, arranquemos porque eso es lo que tenemos que hacer y vaya planeando. Entonces, digamos que aquí uno puede ver que pues pueden haber muchas razones por las cuales los proyectos están fracasando. Pero al final, y esto digamos que es muy interesante, el estudio concluye que si bien es importante controlar nuestros proyectos en términos de alcance, tiempo, costo, que eso sabemos que hay que hacerlo por defecto, los que trabajamos y que todos los que estamos acá lo sabemos, ¿cierto? Pues esto no es suficiente. Es decir, lo que se espera es que todos los proyectos alcancen los beneficios esperados. Y aquí hay una frase que a mí me gusta mucho y es porque me parece que describe muy bien esta conclusión, y es que no es suficiente hacer proyectos correctamente, sino hacer los proyectos correctos. Y entonces aquí lo importante es abordar los proyectos desde una visión más arriba, una visión de negocio, pensando siempre en que el resultado debe obtener unos beneficios para mi empresa y no para una unidad de negocio particular. Entonces, bueno, ahí les dejo esto. Ahora, ya vimos por qué las empresas hacen proyectos, ya vimos que también lo están haciendo, entonces ahora queremos ver en dónde está la problemática. Y uno, digamos, a partir de la misma reflexión que les hacía ahora, que esta disciplina lleva ya más de 50 años de evolución, ¿cierto? Y uno ve que cada tanto tiempo están saliendo nuevas prácticas, nuevos estándares, en fin. Pues uno se puede preguntar por qué seguimos con la problemática de proyectos, o sea, porque al final no todos los proyectos salen bien. Y entendiendo que hay, pues esto puede tener muchas razones, digamos aquí, de nuevo, nos estamos enfocando en el sector productor a modo de ejemplo, pues vamos a presentar, digamos aquí en este slide, un modelo, no es un modelo, es un ejemplo genérico para poder explicarles, digamos, bien y que entendamos nosotros cómo empezamos a ver la problemática. Entonces, si vemos que desde la organización, que es el círculo que ven ustedes allí, grisecito en la gráfica, pues a su vez tiene una serie de unidades de negocio que son llamadas en las diferentes empresas, áreas, verticales, bueno, digamos como las quieran llamar, que son esos hexágonos que ven allí.
Y vemos que hay de diferentes, está mercadeo, logística, incluso hay unas organizaciones que tienen su propio departamento o área de I+D+I, está el tema de asuntos ambientales, el área legal, de ingeniería, compras, bueno, en fin. Vemos incluso que en algunas empresas pues como que integran dos áreas, por ejemplo, mercadeo más I+D+I. ¿Cierto? El punto es que en términos generales hay una serie de equipos que componen la organización y que tienen cada uno capacidades para atender pues las necesidades del negocio, ¿cierto? Lo que es importante para el negocio. Pero ¿qué hemos visto nosotros? Cuando el proyecto es principalmente de ingeniería, por ejemplo, de TI o de mercadeo, digamos que la cosa fluye. Es decir, desde la misma área surge la necesidad, se trabaja y sale adelante el proyecto, ¿cierto? En ocasiones uno ve que el área se relaciona con una o dos más y al final sale adelante. Y aquí es donde nosotros pensamos que el tema ha madurado en todo lo que tiene que ver con la implementación de proyectos, porque obviamente pues hay organizaciones más maduras que otras, pero digamos que aquí reconocemos que hay equipos capacitados y que cuentan con las condiciones para desarrollar sus proyectos. Pero entonces aquí de nuevo, volvamos a la pregunta, ¿dónde es que está la problemática? Digamos que lo que hemos encontrado es que mientras la temática del proyecto sea funcional o la capacidad sea para esa unidad de negocio, pues la cosa funciona, que les decía ahora. El problema es cuando se necesita que la compañía trabaje en bloque, ¿cierto? Y digamos que aquí, si bien cada área es experta en su función, pues lo que nosotros nos hemos encontrado es que generalmente no se reconoce en la organización una manera estructurada, controlada, que los guíe a articularse unos con otros, y ahí es donde empieza el problema. Entonces, ¿por qué los llevamos siempre al sector productor? Y pues obviamente pues acá les decía que este es un ejemplo. Porque lo que hemos identificado en la mayoría de escenarios es que cuando los proyectos, hablando del sector productor, son muy importantes y son estratégicos para la organización, el ciclo de vida del proyecto es de extensión organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, un proyecto se hace para sacar un nuevo producto, ese nuevo producto implica, no sé, hacer un estudio de mercado, implicar el desarrollo del producto en sí, seguramente no, tenemos que ampliar una sección de la planta. Bueno, esto, ¿qué nos está diciendo? Que el proyecto tiene que pasar por varias áreas o áreas de negocio de la organización. Y para este caso particular, si es el desarrollo de un nuevo producto, pues entonces digamos que tiene que pasar por investigación y desarrollo, por mercadeo, por producción, por logística, asuntos ambientales, pueden haber temas legales, ingeniería, compras, miren, estamos hablando de que son la mayoría de áreas de negocios y no son todas de la organización, y lo que vemos es que no hay un hilo conductor que les facilite colaborar estructuradamente. Entonces aquí es donde vemos y empezamos a hablar de la diferencia entre lo que es una capacidad funcional y una capacidad organizacional. Entonces acá ya queremos entrar y como exponerles a ustedes la problemática que vemos digamos, en tres puntos principales. Y digamos que la primera está enfocada a nivel organizacional y vemos que no se reconoce en la mayoría de proyectos estratégicos que el ciclo de vida de proyectos es de extensión organizacional y por lo tanto no se trabaja de esa manera. Entonces, uno ve que cada área trabaja su parte individualmente y al final todo le cae a ingeniería, a sistemas, sin reconocer pues que esto es un proyecto de toda la organización, que es de todos. Por esa misma razón, pues que hay múltiples enfoques, y lo veíamos ahora, puede que existan muchos enfoques dentro de la misma empresa. Y cuando uno va a armar el proyecto, ¿cierto? Un proyecto que implica toda esta integrabilidad que les decía y que se trabaje unificadamente, pues se pueden encontrar allí ya culturas e intereses diferentes que ya empiezan a entrar en conflicto al cómo debería manejarse el proyecto por estos múltiples enfoques que vemos.
Y esto, pues, al final dice, bueno, entonces esto empieza a generar que la estructuración, la planeación, el control del proyecto, pues, se haga de manera segmentada y no integralmente como es lo que esperamos y para que fluya adecuadamente. Entonces, si tenemos en cuenta esto y si pensamos en la alta dirección, pues vamos a ver que ahí hay dificultad para poder analizar, para poder escoger, para poder priorizar los proyectos. Y vuelve a lo que les decía ahora de la frase, hacer los proyectos correctos, ¿cierto? Y todo esto al final, lo que nos resalta, digamos, y lo podemos comparar con lo que veíamos sobre los estudios, es que al final vamos a tener un desperdicio de capital y no estamos logrando los beneficios esperados. Ahora bien, miremos la problemática desde el lado del proyecto. Primero vemos que esto puede dificultar, o dificulta, porque lo hemos visto, la identificación precisa de los requerimientos y pues obviamente esto también va a afectar la estructuración, la planeación y el control integral como tal del proyecto. Y ya en la ejecución, y que lo vemos todo el tiempo, pues es que se empiezan a presentar reprocesos, que vemos cosas o comentarios como que, no, pero es que eso no lo contemplamos en el alcance, no sabíamos que necesitábamos esa licencia para poder operar y esto es un proyecto de obra. Y además, pues ya en la ejecución, lo otro que pensamos es que pues se tiene una alta exposición a riesgos del proyecto, pensando en riesgos del proyecto en términos de alcance, costo, cronograma. Y hay otro punto que vemos que también se presenta en la mayoría de escenarios, y es que cuando el proyecto arranca, pues al principio la colaboración es full, ¿no? Entonces uno ve que hay disposición de todos, uno ve que, listo, hagamos reuniones, todos tienen puesta la camiseta, ¿qué hay que hacer? Pero en la medida que va avanzando el proyecto, entran en el juego de tirarse la pelota. Entonces es que, no, pero es que yo ya le pasé eso a ellos. Yo no sé, si ellos no avanzan, pues eso ya es problema de ellos. Comentarios de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasa de la colaboración al paso de responsabilidades entre funciones y personas. Y aquí todos los que estamos acá que conocemos sobre la disciplina de proyectos, pues sabemos que los proyectos son con personas y digamos que uno puede pensar que este puede ser uno de los peores enemigos de un proyecto, ¿cierto? La actitud, la no disposición a trabajar de una manera colaborativa y bueno, ahí es donde se van a presentar también problemas, por eso lo vemos aquí como una de las problemáticas. Al final, esto pues que genera, esto que estamos viendo, pues que se empiezan a tener múltiples equipos de proyectos dentro de un mismo proyecto, sin pensar que todos somos uno solo. Y cuando esos diferentes equipos tienen prioridades y tienen intereses diferentes, pues eso dificulta obviamente el desarrollo del proyecto, ¿cierto? ¿Qué vemos además? Que existen múltiples fuentes de verdad, pensando pues en el proyecto, en cómo va el proyecto, en cuál es el avance del proyecto. Entonces, vemos que cuando se presentan los avances, por ejemplo, a la alta dirección, los de mercadeo dicen, no, pues vamos re bien, o sea, este proyecto, este producto sale en septiembre. Y uno va donde los de ingeniería y ellos dicen, no, estamos súper colgados, o sea, nosotros ni siquiera hemos empezado pruebas. Entonces, al final del día, la organización, la alta dirección, pues no saben realmente y no tienen la certeza de cómo va el proyecto, ¿cierto? Y pues, ¿qué genera esto? Que los directivos no se den cuenta a tiempo de las cosas, que no se tomen decisiones a tiempo y que se generen expectativas que al final no se van a cumplir. Entonces, si revisamos esto, vemos que la síntesis, y aquí vamos a ver definiciones de lo que son las dos capacidades, pero antes, digamos que con todo esto que hemos visto, podemos establecer que las organizaciones, en este caso sector productor, ¿tienen capacidades funcionales? Sí, ¿cierto? Desde el punto de vista que cada unidad de negocio es capaz de gestionar su parte, y eso está muy bien, o sea, así debe ser. Pero esto no constituye, pues, que es una capacidad organizacional. Entonces, revisemos las definiciones de cada una. En capacidad funcional, lo que nos dice textual es que es la habilidad para ejecutar una tarea o función. Y si revisamos esto, pues uno dice, no,
todas las empresas la tienen, o sea, es decir, todas lo tienen que hacer y todas lo hacen. Sin embargo, en términos de proyectos, la agilidad y la colaboración necesarias para el éxito de ellos, pues de acuerdo a todo esto que hemos visto, es que termina recayendo sobre la voluntad y las buenas ganas y la persistencia de las personas que quieren que las cosas salgan adelante. Entonces, el que va y mueve por todas las áreas, pero al final pues se le dificultan mucho las cosas, ¿cierto? Pero entonces lo que vemos es que no se hace de una manera estructurada ni con las herramientas adecuadas de colaboración que la empresa provea o con los procesos adecuados que permitan colaborar transversalmente en la empresa. Entonces, ahora, miremos qué nos dice lo que es capacidad organizacional. Literalmente dice, es la habilidad para generar un resultado. Y fíjense que es diferente, no es enfocado en la tarea o función específica, sino que está enfocado en el resultado, en lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Y cuando una compañía logra esto, pues es algo que no se puede copiar, ¿cierto? Es algo que se convierte como un rasgo cultural y que hace parte pues de su ADN y al final pues eso es lo que se convierte en una ventaja competitiva. Esto lo vamos a revisar más en detalle, Juan Manuel nos va a hablar sobre eso. Pero entonces, listo, digamos que hasta aquí, esta primera parte, ¿qué vimos? ¿Por qué las compañías hacen proyectos? Vimos cuál es el estado y cuáles son esas problemáticas, pues, en relación a ello. Entendimos la diferencia entre la capacidad funcional y organizacional. Y ahora, digamos que para terminar esta primera parte, lo que vamos a ver son 3 conclusiones para que le demos paso a Juan. Entonces, la primera nos dice que las organizaciones son capaces de reducir, no, que las organizaciones capaces de reducir las pérdidas de capital en sus proyectos, pues son más rentables y tienen mayor capacidad de inversión, ¿cierto? La segunda conclusión es que contar con la gestión de proyectos como capacidad organizacional, pues eso representa tener una ventaja competitiva en la región y en la industria. Y la tercera es que para alcanzar la gestión de proyectos, ahí Juan, me ayudas con la tercera, para alcanzar la gestión de proyectos como capacidad organizacional, pues esto en efecto se traduce o se lleva a una transformación organizacional. Pensando en transformación organizacional, como pasar de un estado a otro para mejorar, no estamos hablando de transformación digital, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que con estas 3 conclusiones estamos terminando esta primera parte del webinar. Yo quiero darle paso ahora a Juan para que nos cuente más en detalle ya lo que es la capacidad organizacional. Juan nos va a hablar de cuál es el enfoque, cuáles son los beneficios y bueno, cómo podemos hacer esto. Entonces, Juan, te doy la bienvenida para que continúes. Listo, Pau, muchas gracias. Y de nuevo, buenos días a todos. Me excusan que estoy un poquito ronco. Vamos a recorrer ahorita un poquito más en detalle este tema. Perdón, que es que yo estoy acá haciendo todo el tiempo, estoy proyectando. Entonces, digamos que para resumir un poquito las conclusiones anteriores, digamos que el mensaje general es, hombre, esta disciplina lleva muchísimos años, ya más de 50, se ha evolucionado muchísimo. Digamos, si ustedes comparan el nivel de desperdicio que había hace 20 años contra el de hoy, pues se ha reducido bastante, pero particularmente en el sector productor, pues el desperdicio sigue siendo relevante en cuanto a que en la medida en que yo pueda capturar positivamente parte de ese desperdicio, pues, hombre, puedo estar teniendo mayor rentabilidad, mayor capacidad de inversión y como resultado una ventaja competitiva. Yo creo que lo otro que es importante resaltar acá es el tema de las capacidades funcionales, donde cada área tiene, digamos, sus expertos para hacer los proyectos, es importante, es necesario para uno poder incluso llegar a hablar de una capacidad organizacional, pero claramente cuando hablamos de una capacidad organizacional, estamos hablando de un tema mayor, de alguna manera es un tema de madurez, no es algo que necesariamente sea de interés para todas las compañías. Sí creemos que es importante para las compañías que, digamos, tienen una participación importante en el mercado o están en procesos de expansión
o están de una vez formando su negocio con una visión a futuro de ser dominantes en el mercado. Entonces ahí digamos que el tema de las capacidades organizacionales es relevante. Y digamos que con esa pequeña recapitulación de lo que expuso Paola, vamos a entrar a mirar 3 temas. Uno es, ¿cuál es entonces el enfoque para uno, digamos, entrar a trabajar el alcanzar una capacidad organizacional? Mirar diferentes beneficios que se pueden obtener a través de esto. Y en el último slide es contarles un poquito de cómo lo trabajamos nosotros, sin que necesariamente pues, sea bíblica la exposición que vamos a hacer. Es el abordaje que nosotros le damos. Esto, por supuesto, detrás ustedes pueden ya incluso explorar de estos temas en Google, hay temas académicos, hay publicaciones, etcétera. Nosotros no nos queremos enfocar tanto como en que la metodología y la parte académica, etcétera, porque nos gusta más como llevar las cosas a la práctica. Entonces, empecemos. ¿Cómo lograr esto de la gestión de proyectos como capacidad organizacional? Quiero hacer un paréntesis antes de meterme en el tema, y es, ustedes, los que están metidos en estos temas de proyectos o incluso los altos directivos, se han dado cuenta que en los últimos años han empezado a salir una cantidad de metodologías que, lo digo desde mi experiencia, incluso para mí fue un poquito chocante al principio porque uno dice, escucha, yo me maté todos estos años y ahora esto ya no es y ahora es otra cosa. Bueno, la cosa ya ha venido evolucionando y digamos que la gente ya se ha venido adoptando y eso es una realidad. Lo cierto es, y esto hay que tenerlo muy claro para las compañías que estén pensando en lograr capacidades organizacionales, esto no es algo que usted va a solucionar con una metodología. O sea, usted no va y compra un módulo, se los clava a la fuerza y resuelto el tema, hablemos de otros temas que ya proyectos quedó resuelto. No, eso no va a ser así. Las diferentes metodologías son justificadas, son importantes y están para quedarse. Irá evolucionando y es algo con lo que hay que convivir. Entonces, en virtud de eso, pues este tema de entender la gestión organizacional de proyectos cobra más relevancia, porque claramente yo dentro de la compañía voy a tener que, digamos, necesariamente articular diferentes maneras de abordar las diferentes partes del ciclo de vida de los proyectos. Apalancando un poco lo que hablaba Paola ahorita de cómo es de extensión organizacional. A dar un ejemplo, si la idea surge en mercadeo por algún tema de metodologías ágiles y pasa por I+D+I, etcétera, todo esto son diferentes metodologías, diferentes maneras de abordar el trabajo de proyecto y de pronto va y se materializa abajo en ingeniería que tiene un enfoque más predictivo, mucho más matemático, mucho más calculado y yo no puedo forzar a la organización a que siga un orden o el otro. Yo digamos que lo que debería buscar es que la organización tenga la capacidad de sacarle el beneficio a cada uno de esos enfoques. Entonces, aquí vamos a mirar 2 temitas medio académicos, pero es como para dejar las imágenes en la cabeza, prometo no demorarme mucho. Entonces, ¿qué es este enfoque de la gestión organizacional de proyectos? Ese es el nombre por el que lo pueden buscar en Google, digamos desde la academia. Gestión organizacional de proyectos se traduce en gestión de proyectos como capacidad organizacional. Y eso tiene, digamos, un principio básico. El principio es, ¿cómo hago yo para integrar? Yo no sé si ustedes pueden ver mi puntero, espero que sí. ¿Cómo hago yo para integrar, digamos, todas las prácticas, procesos, herramientas que yo tengo dentro de la parte de lo que es la administración del negocio? Llamémoslo compras, llamémoslo procesos de temas legales, procesos de facturación, etcétera, contratos, y todas mis prácticas de gestión de proyectos, entendiendo que dentro de mi organización tengo un mix, o sea, tengo una cantidad de cosas y en el mejor de los escenarios no solo tengo temas de proyectos, sino alcanzo a tocar temas de portafolio con alguna madurez, ¿no? Para evaluar casos de negocio, para secuenciar, digamos, lo más eficientemente los proyectos que voy a ejecutar, etcétera. Y es, hombre, ¿cómo hago yo para articular estas 2 cosas? Y que, como decía Paola, en el evento en que sea necesario, porque no siempre lo es, la organización está en capacidad de moverse en bloque. Y eso, digamos que en nuestra experiencia, hemos encontrado organizaciones donde la cultura es súper favorable para que eso se dé, pero es algo que no puede vivir solo de la cultura. Si vives solo de la cultura, llega un punto en que el desgaste emocional de las personas para que las cosas pasen supera su propia motivación. Entonces, claro, es un tema cultural, pero también yo desde la organización tengo que prestar o proveer
digamos, las herramientas, dejémoslo en herramientas, para que eso se pueda dar. Entonces, eso pueden ser procesos, puede ser que la gente esté capacitada, pueden ser incluso sistemas, no sé, plantillas, lo que sea, que permita que el paso de información, que la colaboración entre las áreas funcionales, personas, sea estructurada y se haga de la manera más eficientemente posible. Entonces, digamos que el principio de fondo es que a través de la gestión organizacional de proyectos, hagamos una integración estructurada, controlada, medida, deliberada y con propósito de lo que es las personas, las funciones, los procesos, las herramientas y el conocimiento de la compañía. Esto detrás trae una cantidad de beneficios, ¿no? Les voy a dar, por ejemplo, porque si uno se pone a pensar no solo en proyectos, creo que hablan por sí mismos, ya los vamos a mirar, pero también hay otras cosas que son interesantes y es, por ejemplo, nos hemos dado cuenta cuando exponemos estos temas, cómo le llama esto la atención a áreas como de transparencia y de control interno. Empiezan a decir, esto es importante, porque esto me permite a mí tener control riguroso sobre las inversiones, me permite a mí medir, dependiendo de qué tan tecnológico lo implementen, incluso en tiempo real, niveles de cumplimiento, etcétera. Entonces, no es un tema que solo le resulte relevante a los que quieren aprender cosas de proyectos o solo relevante al inversionista porque entonces va a reducir desperdicio. No, creo que es, digamos que hoy en día casi todas las compañías están proyectizadas y el tema de proyectos de una u otra manera le interesa a todo el mundo. Tomemos otro ejemplo. Cuando tú empiezas a hablar de, hombre, esto toca es meterle entrenamiento a la gente, capacitarla, formarla, los de talento o recursos humanos dicen, uy, esto me gusta, ¿sí? Entonces, fíjense que es un tema organizacional. Y por esa misma razón, Paola mencionaba ahorita, esto es un tema de transformación. Esto involucra tecnología, procesos, controles, gente, conocimiento, y termina siendo un rasgo cultural. Esto no es un tema de que implementé un software y quedó resuelto el tema. No, es total, es en la organización como unidad. Pues si miramos un poquito esto en detalle, digamos que esta filosofía que hay aquí, básicamente esto lo que busca, en la medida en que queda bien implementado, es, chequear el tiempo, es que se establezca como un sistema que se retroalimenta entre, digamos, lo que es el entorno organizacional, que por supuesto afecta cómo voy conduciendo yo mi estrategia, la estrategia en sí misma, qué tipo de proyectos escojo, por qué los escojo, en qué orden los voy implementando, la ejecución, digamos, efectiva de esos programas y proyectos y la medición del valor que estos proyectos y programas generan en la operación. Y esto es, en efecto, un sistema. Aquí no hay un punto que es más importante que el otro. Todos se retroalimentan. Pero lo interesante de esto es lograr, sobre todo ahora que hay tanta tecnología que lo permite, es lograr que esa retroalimentación sea rápida, basada en datos, estructurada, que es lo que creo que ustedes lo pueden compartir, pues termina siendo muy difícil a veces en las compañías. Siempre termina siendo un esfuerzo súper artesanal que es válido, es importante, en la medida en que toca hacerlo, toca seguirlo siendo así, pero, pero que tiene muchas dificultades, porque entonces volvemos al tema de que hay varias fuentes de información, o cuando estoy viendo la información, esa información ya es histórica de 1 o 2 meses, luego ya no es lo suficientemente oportuna, etcétera. Entonces, en la medida en que uno logra articular estas cosas y lo apalanca, ojalá con temas de tecnología, pues los valores que hay detrás de esto empiezan a ser bien importantes. Entonces, digamos que ese es el enfoque general desde la filosofía, desde lo académico, desde la parte lógica. Con base en eso, queremos mostrarles algunos de los beneficios que hay detrás de esto. Vale la pena aclarar que estos son algunos, no quiere decir que una organización los tenga que perseguir todos o los va a alcanzar todos. Eh, Esto es algo que es muy particular de cada compañía, ¿cierto? O sea, si ustedes van y miran de pronto el modelo de gestión organizacional de proyectos de una compañía que se quiera orientar a la agilidad, a la colaboración y a la innovación, va a ser muy diferente a un modelo de gestión organizacional de proyectos donde se centren en esa compañía en temas, por ejemplo, de calidad, donde quieran implementar una serie de redundancias en el control de calidad y quieren ser de pronto un poco más lo burocrático o más redundantes en cómo controlan la calidad, pues van a ser dos cosas muy diferentes y no es que una esté bien y la otra esté mal.
cada, digamos, modelo de gestión organizacional de los proyectos en las compañías deberá responder a los principios por los que se mueve esa compañía y al tipo de beneficios que quiere obtener, que son muchísimos. O sea, eso no es que estén escritos. Hay algunas guías, pero cada compañía estaría en la condición de formular, hombre, cuáles son los beneficios a los que yo quiero llegar a través de la buena gerencia de proyectos en mi compañía. Entonces, los vamos a listar. La idea no es entrar en detalle en cada uno. Yo creo que uno dentro de esto, al mirarlos, puede hacerse un orden, digamos, un sentido lógico de cómo esto facilita que esto suceda. Ustedes tienen, por ejemplo, alineación entre la estrategia y la ejecución, la gestión transversal del ciclo de vida del proyecto, flexibilidad de método, donde yo no voy a clavarle a la compañía una única manera de abordar sus proyectos, sino que voy a escoger esos métodos en la medida en que resulten idóneos para lo que quiero lograr en una parte específica del ciclo de vida o en un tipo de proyecto en particular. Me permite evolucionar a futuro porque prácticas seguirán madurando y seguirán apareciendo en la medida en que la disciplina evoluciona. Aquí hay un tema que a mí pues, me parece importante destacarlo y es el tema de la tecnología. Digamos, uno entiende que las compañías no necesariamente tengan a toda hora la disponibilidad de recursos para meterse en grandes inversiones que se salen un poquito del core, ¿sí? Aunque esto al final es apoyar el core. Pero digamos, cuando uno ya se ha metido en el cuento de lograr esto como capacidad organizacional, pues obviamente los beneficios que puede obtener se potencian en la medida en que esto queda amarrado con sistemas y con tecnología, ¿no? Porque eso me va a permitir controlarlo mucho mejor, tener información en tiempo real, hacer business intelligence, hacer temas de big data, de analítica, y eso al final me puede terminar retroalimentando temas de innovación, de conocimiento del mercado, etcétera. Entonces, eso es importante. En últimas, digamos que para no detenerme tanto en esto de los beneficios, ahí quedan en el slide, lo que sí podemos decir, digamos de manera que agrupe, es que en la medida en que una organización, sobre todo en el sector productor, se encamine en lograr este tipo de capacidades y lo haga juiciosamente y diga hacia dónde está apuntando, todas y cada uno de estos beneficios, independientemente de cuáles escojan, pues termina resultando en una mayor satisfacción del consumidor. Puedo bajarle los precios a partir de operaciones optimizadas, puedo lograr productos de mejor calidad, puedo tener un mejor time to market, puedo tener mayor innovación, empiezo a tener, digamos, la ejecución de mis proyectos de responsabilidad corporativa más visibles, mejor estructurados, etcétera, dependiendo de cómo lo encamine. El punto es diferente, que no es que esté mal, es diferente que yo tengo unas buenas capacidades de gerencia de proyectos en mis unidades funcionales, es que en esta compañía somos unos duros sacando proyectos adelante. En esta compañía funcionamos como una línea de producción. Usted le mete un ingrediente por acá y al otro lado yo le saco un proyecto exitoso. Eso es un poco como la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, ya para cerrar estos últimos 5 minuticos, queremos darles un paneo general de las cosas que desde nuestra perspectiva son importantes tener en cuenta y más o menos cómo es el marco de trabajo con el que nosotros trabajamos estas cosas. No es el único, habrá otros abordajes, otros enfoques, válidos todos. Les queremos compartir un poco cómo lo manejamos nosotros desde este entendimiento que ha sido, digamos, fruto de, por supuesto, lo que se publica en los líderes de pensamiento de gerencia de proyectos y nuestra propia experiencia trabajando en este sector. Pues lo primero hay 3 puntos que son claves, que son bien importantes. Lo primero, esto no es algo, cuando una compañía se quiera meter en un tema de estos, esto no es algo que uno va y le baja el problema o le delega el problema a los 2 o 3 que saben de proyectos. No. Esto, como les decía, implica gente, implica cambio, implica procesos, tecnologías. Esto es transformación. Esto tiene que ser un objetivo estratégico de compañía. ¿Sí? Algunos dirán, pero eso lo puedo hacer después de analizarlo. No, de entrada lo tienen que decidir, incluso para explorarlo, porque el solo explorarlo requiere un esfuerzo y un patrocinio y digamos que un empuje por parte de la dirección importante. Entonces, lo primero debe manejarse como un objetivo estratégico de compañía, además porque los beneficios que otorga claramente son estratégicos. 2, lo que decía ahorita, esto no es que se le delega, esto, y ya lo vamos a mirar en detalle,
requiere un patrocinio y una participación activa de los altos directivos. Hay manera de estructurar esos equipos, hay manera de armar, digamos, como los marcos de decisión, cómo escala dentro de la organización, cómo vamos a conducir esta transformación, pero es importante que eso exista. Esto no se va a delegar. Esto es un esfuerzo de compañía significativo. Y lo tercero, que tiene que tener muy presente, es que lograr esta capacidad es intensiva en 3 áreas fundamentalmente. Una es mejora de articulación de procesos y controles. O sea, vamos a entrar a mirar, las organizaciones van a tener que entrar a mirar cómo se hacen los proyectos en las diferentes partes, dónde hay cosas ineficientes, dónde hay posibilidad de lograr eficiencias por integraciones, qué modalidades de proyectos tiene la compañía, etcétera. Seguramente hay que meterle al talento, no porque la gente no sepa, sino porque además la tengo que llevar a un siguiente nivel para que me sirva de champion para mover esto hacia adelante. Y lo tercero, que yo le dejo un asterisco, es idealmente a esto meterle tecnología, porque claramente le voy a sacar muchísimo más valor que si lo manejo artesanalmente a punta de Excel. Ahora, como esto es un tema de transformación, pues no es algo que yo tenga que hacer en 3 meses. De hecho, no lo logro en 3 meses. Entonces es algo que se puede lograr en el tiempo, ¿cierto? Se puede programar la organización para hacerlo por fases, en 1, perdón, en 3, en 5, en 10 años, no sé, lo que quieran. Y no necesariamente tienen que trabajar todos los temas al tiempo. Hay manera de formular las cosas para ir logrando la capacidad incrementalmente. Entonces, esas son como las 3 cosas claves. Y ya para cerrar, en 2 minutos, les compartimos un poquito del marco general de cómo trabajamos esto, como para que se hagan una idea de esto, cómo funciona. Repito, no es único, habrá otras maneras de abordarlo. Este es el que nosotros creemos, sabemos que funciona y queremos dejarles como una idea general. Entonces, lo primero es la estrategia de implementación. Lo primero que hay que tener presente es que, uno, esto es un tema de transformación, esto es un tema de gente, de procesos, de tecnología, entiéndase, cambio organizacional. Entonces, la idea es que esto va todo montado sobre, digamos, una metodología robusta de cambio organizacional, que nosotros nos vamos con ProSite, con la metodología ADKAR, recomendadísima, sencilla, interesante, muy versátil. Y lo otro es, esto no es un proyecto, esto es un programa. ¿Por qué? Porque cuando uno arranca una iniciativa de estas, normalmente va a tener claro como cuál es el estado futuro, más o menos cuánto tiempo me va a tomar, cuánta plata le voy a meter, pero no necesariamente tengo claro ya todas las partes de lo que va a ser parte de la solución. Entonces, es probable que en el desarrollo de esta capacidad yo tenga que escoger entre alternativas de proyectos y lo que necesito es tener la capacidad para conducir, digamos, estructuradamente con ese gobierno corporativo que lo acompaña, donde está el patrocinio, la selección e introducción y transferencia de proyectos que se van articulando para lograr la capacidad. Entonces, esto es manejado desde la disciplina de gestión de programas. Por supuesto, hay project management al interior de cada una de las cosas que se implementan. Entonces, eso es de la estrategia. Y el método de implementación desde la generalidad es, 1, lo declaramos objetivo estratégico. 2, se arman 2 equipos. Hay un equipo que es el del gobierno corporativo, que es donde están los altos ejecutivos, que son los que con los que se trabaja mucho lo del cambio organizacional y se toman todas las decisiones relevantes del programa. Y 2, el equipo de implementación, que necesariamente va encabezado por un comisionado de ese equipo de gobierno, que es el sponsor de este programa. Por lo general, tiende a ser, digamos, un vicepresidente de operaciones o un cargo similar. Con esas 2 cosas estructuradas, entonces se puede dar inicio a trabajar alrededor de esta idea que tiene 3 partes. Definición del programa, voy a recorrerlo muy rápido por el tiempo, ejecución del programa, el cierre del programa y por supuesto la consolidación y mantenimiento incremental de los beneficios, porque por ser un programa, digamos que como parte de mi propia estrategia de mejora y de gestión del cambio, yo voy a ir logrando capacidades progresivamente, no es, ¿cómo se llama esto? Un Big Bang, vamos a ir logrando cosas. Entonces, en definición del programa, ¿qué tenemos? Formulación, se trabaja un descubrimiento, un caso de negocio juicioso y se toma la decisión, vamos o no vamos adelante con esto, donde la decisión perfectamente puede ser no vamos. No es el momento, no es lo que estamos buscando, lo que sea, pero digamos que el fondo de todo este webinar es, creemos que vale la pena por lo menos explorar la posibilidad.
Supongamos que salimos del caso de negocio exitosamente y decimos, listo, vamos a meterle 6 años de esfuerzo a esta vaina, esta plata en 3 fases. Entonces se arman 2 cosas. Uno, el plan de gestión del programa, toda la parte del gobierno y cómo proceso yo decisiones sobre los diferentes proyectos, cómo voy a contratar, en qué orden voy a ejecutar, un cronograma de dependencias, hitos relevantes y un plan paralelo y, digamos, integrado de gestión del cambio, porque estas 2 cosas, mejor dicho, si no van en sincronía, no funciona. Salida de esa fase, puede uno hablar de la parte de la ejecución del programa, que puede tener una duración de 3, 5 años, donde tenemos básicamente autorización y planeación de los componentes o proyectos que alimentan el programa, supervisión e integración de los componentes, sus dependencias y salidas para lograr beneficios, y la transición y cierre de los componentes a la medida que van ya quedando embebidos dentro de la operación. Eso nos genera una salida y resultados que yo, obviamente, porque los formulé de esa manera, me van generando los beneficios que debo estar en condiciones de medir y hacerles backtesting y todo lo que corresponda, para eventualmente yo poder decir, ok, este fue un programa exitoso, hoy en día cuento con una capacidad organizacional estructurada de gestión de proyectos, he reducido el desperdicio en mis proyectos en tanto por ciento, etcétera, todo parado sobre cambio organizacional. Pasados 2 minutos, qué pena la acelerada al final. Esto era lo que les queríamos contar. Creemos que obviamente pues, puede ser de interés. Entonces, pues nada, los invitamos a que de pronto exploren un poquito más el tema. Les agradezco a todos y por favor al cerrar la ventana del webinar, llenan ahí la listica de la encuesta que les sale, es muy rápida. Además es importante para los que de pronto después de esto quieran que los llamemos y hablemos un poco más en detalle y exploremos eso cómo se ve en una compañía. Pues así es como nosotros nos enteramos y pues nada, esperamos que les haya gustado.